3, el tema es una introducción a los atributos de Dios. Es una introducción nada más para que después vayamos a tocar los atributos de Dios. Vamos a leerlo. Isaías 1, versículo 3. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Lo vamos a leer de nuevo. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Vamos a orar. Padre, en esta hora nos disponemos, Señor, a escuchar tu buena palabra. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, Señor, a tener ese conocimiento, pero también a ponerlo por obra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. No quites, Señor, ese intelecto humano que has puesto en cada uno, Señor, de tu creación. Y aún aquellos que son hijos, les has puesto un espíritu, Padre. Señor, nuestro hermano enseñaba, Padre, que tu siervo David, Señor, pudo ver a Saúl, que se le fue quitado ese espíritu y quedó sin tener entendimiento. Fue peor que las mismas bestias, Señor. Ayúdanos, ten misericordia por tu casa, Señor, por tu santo nombre, no por nuestras obras, sino por la obra gloriosa de tu Hijo. Ten misericordia de aquellos que se han alejado, Señor, y están peor, Señor, racionalmente que una bestia, Señor. Se han olvidado de tu nombre, se han olvidado de tu servicio, se han olvidado, Señor, aquellos días de alegría que tú provocaste en sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos malos. Tú no dejas de ser Dios. Tú sigues siendo un Dios bondadoso, amoroso. Tus atributos, Señor, siguen estando, Señor. Permítenos deleitarnos en tu conocimiento, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gloria a Dios, Señor. Santo es tu nombre, Padre. Digno eres de ser alabado y de ser exaltado por los siglos de los siglos. Aleluya, Señor. Hermanos, para introducir lo que es el tema, quiero decirles que esto de que es atributo, hermano, de los atributos es una distinción, es para una forma de identificar. Una de las mejores maneras para que nosotros podamos entender esto de los atributos es cuando nosotros vamos por la calle y un oficial nos detiene. Nos detiene ese oficial y rápidamente nos pide, ¿qué nos pide? Un ID, una identificación. ¿Verdad? Nos pide una identificación y esa identificación allí señala el color de nuestra piel. Así que si nosotros presentamos una identificación como aquellas chuecas de allá que salen descoloradas y somos trigueñitos así, de repente salimos blancos, el oficial va a decir: ese no es usted. Ese atributo de ese color de piel no le corresponde a usted. Entonces, hablando acerca de los atributos, son esos rasgos que Dios tiene y que únicamente le corresponden a Él. Son esos atributos de toda bondad, de toda justicia, de la omnipresencia, el todopoderoso. Son esos rasgos. De repente mira el ID y lo ve ojos cafecitos, ¿verdad? Y sí se parece. Lo ve que mide tal vez unos 5'9", 5'5", las mujeres, por ahí la estatura normal. Y dice: sí le corresponde eso. Entonces, no sé si me ayudan tal vez con el sonido. Sí le corresponde. Entonces, esos atributos que son de Dios identifican cómo es Él, su carácter, su bondad, lo identifican a Él.
Y es ahí donde nosotros podemos tener un entendimiento terrenal de lo que pueden ser los atributos de Dios. En Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Otra versión dice, hasta los animales, el burro y el buey, dice, conocen a su amo. Y dice, y agradecen sus cuidados. Miren, hermanos, los animalitos agradecen el cuidado de sus amos. Pero mi pueblo Israel, haga lo que haga por ellos, los tiene sin cuidado, dice. Comúnmente, hermanos, llamamos burro nosotros a las personas. No sé si le ha pasado, antes tal vez cuando no era cristiano, ¿verdad? Pero en las escuelas, aquel que no aprendía rápidamente como los otros o los demás, les ponían así las cositas de aquí, les ponían en una esquina y les decían, miren, y todos los demás niños se reían. Ahí el burro decían, ¿verdad? Pero hermano, nosotros leyendo las escrituras aquí, Dios está diciendo, ustedes son peor que los burritos, porque los burritos agradecen la comida que les da su amo, pero ustedes no agradecen. Es decir, el ser humano que ha dejado de tener un conocimiento de Dios o tiene el conocimiento de Dios y no le da la gloria a Dios o el agradecimiento a Dios, viene a ser inferior en ese pensamiento racional que ese ser humano. Es decir, que si nosotros llamamos burro a una persona, según lo que estamos leyendo en las escrituras aquí, sería más bien una ofensa al burrito. Qué tremendo, y nosotros decimos que es al revés, pero según Dios no. Más bien es una ofensa al burrito que una persona no busque a Dios y le exalte. Amén. Es una ofensa al burrito que una persona que dice ser cristiana no busque a Dios para agradecerle lo que Dios ha hecho con su vida. Amén. Nosotros debemos de buscar y de conocer a Dios. Una de las dos, hay dos cosas aquí que nosotros podemos observar. Una es el conocimiento y la otra también la necesidad que debe tener una persona. Porque una persona puede llegar a conocer a Dios como lo conoció el pueblo de Israel. Esos, amados hermanos, buscaban exactamente qué caía a la mitad de la escritura. Buscaban qué letra o qué palabra significaba en la numeración, en una numerología. Pero no eran agradecidos. No buscaban darle gracias a Dios. No buscaban darle gracias por todas las bendiciones que Dios les ha dado. Hermanos, cuando nosotros tenemos animalitos, tal vez no somos de campo, pero miramos los perritos, hermano. Los perritos, ellos saben, hermano, cuando su amo o su señor llega. Antes de que llegue a casa, sienten. Amén. Decía un hermano que ya no está con nosotros, hermano, es increíble, pero mi esposa está allí y ese perrito, no sé si sabe la hora, no sé si siente de largo, pero él se pone en la ventana a verme. Él se alista para recibirme. Pero nosotros en estos tiempos, el pueblo de Dios, viendo todas las cosas que están pasando, sabiendo que el Señor está por venir y que no tarda su promesa, no se alista a esperarlo. Amén. Esos perritos son más inteligentes que muchos que han dejado de buscar a Dios como antes lo buscaban. Es terrible, es terrible. Una de las cosas que más creo que martillo, ese clavo, es una herejía que ha venido a infiltrarse a la iglesia, y es el dejar de congregarse, hermano. El dejar de congregarse. Después de la pandemia,
Muchos estadistas, hermanos, han dicho que más de la mitad de la congregación se ha ido y ha decidido congregarse en sus casas. Diría yo, está bien que sigan online los cultos. Para empezar, está bien. Pablo, en la predicación que hizo en la plaza en Grecia, llevó la predicación del Evangelio. Y aquellos que no conocían el Evangelio, recibieron el Evangelio. Es decir, esas redes son como plazas públicas por las cuales el Evangelio es llevado. Pero después de estar ahí, aquellos hermanos que escucharon el Evangelio de parte de Pablo, decidieron congregarse y reunirse como un grupo, como hermanos. Y así empezó la iglesia de Corintios. Así empezó. Ya dejaron de participar como un público regular o normal. Al creer el Evangelio sabían que tenían que ser unidos. ¿Cómo es posible que nosotros pongamos argumentos en contra de lo que Dios ya ha establecido? Entonces, si nos vamos en contra de esos argumentos que Dios ha establecido, venimos a ser como esos animalitos. No estamos siendo agradecidos con lo que Dios ha establecido. Pensamos entonces que nuestros pensamientos son superiores a los de Dios. Hermanos, es algo fuerte lo que les voy a decir, pero ahí amárrense eso. Amén. Hermanos, ¿qué pensamiento cree usted que puede venir de Dios? Que puede decirle a una persona, no te congregues, quédate ahí. ¿Quién cree que va a estar más feliz? Estoy tratando de no ser grosero. El enemigo, el diablo. Todas aquellas enseñanzas que no vienen de parte de Dios, Pablo en las Escrituras los habla, que dice que son doctrinas de demonios. Y tengamos cuidado, hermano, porque lo que Dios ha hecho ha sido el derramamiento de su sangre para establecer una iglesia, una congregación. Sea que no le guste el pastor, sea que no le guste la congregación, la responsabilidad y el deseo de buscar una iglesia donde congregarse. Ese debe ser la prioridad. Esa debe ser la prioridad. Porque Dios ha establecido ya una manera de guiar y ordenar a la iglesia y de formarla. Muchas veces no nos va a gustar a nosotros, pero no todo lo que nos gusta a nosotros es bueno. Dios es bueno y eso es uno de sus atributos. La NBB en esa misma versión dice hasta los animales. Dice, el buey y el burro conocen a su amo y agradecen sus cuidados, pero no así mi pueblo. Hermanos, el congregarnos es la manera que Dios ha hecho para cuidar a su pueblo, hermanos. Ahí ha establecido pastores, ahí ha establecido ministros, maestros, ha establecido evangelistas, ha establecido, hermanos, profetas. Esa es la manera como Dios cuida a su pueblo, para poder tener cada uno cuidado de ellos y ser agradecido con lo que Dios ha levantado. Hermano, versículo es una reprensión de Dios a su pueblo. Decían que servían a Dios, hermano, y ellos se servían de los demás. Decían, no, Dios es un Dios servidor porque como ha hecho el mundo, ¿verdad? Eso es uno de los atributos de Dios. Dios sirve, hermano. Desde el principio de la creación ha sido servidor, hermano. Pero imagínense, aquellos que Dios ha hecho, dice en un versículo antes, yo hice hijos, los creé, pero ellos se rebelaron contra mí, en el versículo 2 lo dice. Es decir, todo aquello que se oponga en contra de los atributos de Dios es una rebelión. Dice, Dios es un servidor, desde el principio creó cosas para que nosotros anduviéramos en ellas. Eso lo dice Efesios. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Copiar eso que Dios hace. Esas líneas o atributos o formas de identificación de Dios, hermanos, se pueden ver en tres maneras. La primera es por medio de la naturaleza. No se necesita tener fe, ya vamos a ver eso, no se necesita tener fe para creer en Dios, hermano. No sé, y usted dice, que hermano se chipoteó. No, en Romanos habla acerca, que dice de que lo que se conoció, Dios lo mostró por medio de la naturaleza. Cuando Pablo fue a predicar el evangelio a esa plaza, los griegos que creían que todo era Dios,
Es más, en Grecia había por ahí un dicho que se decía que alguien se iba a buscar un familiar, era más fácil encontrar una estatua que a Dios, de tan grande idolatría que tenía. Idolatría por todos lados. Te iba a buscar un familiar, era más fácil encontrar a una estatua, a un Dios. Es como que usted vaya a Nueva York. Es más fácil encontrar un cartel de publicidad que le diga cosas que no tiene que hacer que buscar una persona ahí en Nueva York. Una aguja en un pajar. Y Pablo, predicando el evangelio ahí, les dice: les vengo a contar de un Dios todopoderoso. Ese es un atributo, todopoderoso. Un Dios omnisciente que está en todo lugar. Eso es un atributo. Él hizo los cielos y la tierra, y todos los demás se sentaron. Qué maravilloso es esto. No era desconocido para ellos, para los griegos. Pero los chicharrones tronaron cuando dijo: ese Dios que hizo los cielos y la tierra descendió, tomó forma de hombre y decidió morir en una cruz. Ese Dios, muriendo en la cruz, resucitó de entre los muertos, y todo aquel que cree en él será salvo. No, papi. Vete otro día, te vamos a escuchar, porque qué cosas estas que dices tú. Festo, un procurador, le dijo: háblame de tu evangelio, dice. Y le empezó a hablar. Quedó maravillado de las palabras y la sabiduría que tenía Pablo, hasta que llegó a decirle que Dios había muerto en una cruz. Y dice: Pablo, te has vuelto loco. Dice. Tanta letra te ha vuelto loco. Estás loco. Y Pablo dice en Corintios: esta es el evangelio. Es locura para el mundo. La cruz es una locura para el mundo. Es una locura para el mundo. Entonces, el hombre no tiene tanto problema con creer en Dios. El problema es que ha muerto en una cruz. Y ya vamos a ver esas partes. Este pueblo se había vuelto tan atrás del conocimiento de Dios, hermanos, que un animal era más inteligente que aquel pueblo, hermano. Dice por ahí una historia que habían robado en Israel algunas cosas y los llevaban en persecución. Y para no decir en los países, se saltaron de Israel al otro que está a la par. Y dejaron abandonados ahí sus bueyes y sus burros con sus cosas. Y se fueron. La policía no los capturó. Pero resulta de que dice uno de ellos, muy pegado lo que es a la escritura, dice: pues en Isaías dice que el buey conoce a su amo, ¿verdad? Y el burro a su pesebre, ahí donde come. Él conoce. Entonces dice: vamos a apartarlos, los vamos a amarrar y no les vamos a dar de comer. Y los vamos a dejar ahí. Después, los de unos días, los vamos a soltar para que nos diga dónde vive su amo. Resulta que soltaron los animalitos y fueron a perseguirlos. Resulta que fueron a dar a la casa de su amo. Estaban, pero más que deseosos, tomar esa agua, hermano, de ahí y de comer de ese lugar, de ese pesebre. Y ahí lo capturaron. La simbología es, hermano, es que esos animalitos sabían dónde vivían, hermano. Sabían de dónde eran, a pesar de las cosas, hermano. El ser humano debe saber que le pertenece a Dios, hermano. Todas las almas son mías, dice su palabra. Todas las almas son mías. Es decir, nadie fue creado así de la nada, que no, pues yo aquí nací, no tengo un propósito. No, todas las almas son mías. Y como todas las almas son de Él, tienen un propósito. Y también nosotros tenemos una necesidad de Él. Debemos de reconocer que Él, su atributo es el amor, su atributo es la bondad, su atributo es la fidelidad. Y como esos son sus atributos, el ser humano carece de eso después de su caída, después de la caída. Y necesita reconocerlo, conocerlo e ir a beber de esa fuente.
que es agua de vida eterna. Dice su palabra, venid a mí y comprad, sin dinero, es decir, que es gratis, hermano. Desde un principio Dios se ha preocupado por sanar y guiar al hombre a la vida. Pero los atributos de Dios, hermano, hay un gran problema con los atributos de Dios. Y es que señalan nuestro corazón. Los atributos de Dios señalan y marcan cuál es el conflicto de interés con nosotros. Es decir, si nosotros decimos, me cae mal la santidad de Dios, el corazón del ser humano es que no quiere reconocer a un Dios santo porque quiere vivir una vida inmoral continuamente. Oh, yo no creo que Dios sea amor. Atrás de eso, de ese daño que cree de que Dios no es amor, que Dios no es bondadoso, hay un conflicto adentro del corazón. Había un filósofo de 1800, hermano. Nietzsche se llama. Y él decía, hermano, que Dios estaba muerto. El problema que tenía él, hermano, era un odio profundo hacia Dios y hacia el atributo de Dios, de amor. Decía, ¿cómo es posible que Dios es amor? Yo veo guerras en Israel, parafraseando, veo guerras aquí, imperios que se levantan. Pues si Dios existe realmente, Dios está muerto, decía, porque el amor se murió. Y eso era el conflicto que él tenía. ¿Por qué? Y al estudiar nos damos cuenta de la vida de él, es que él desde muy pequeño su padre se murió. Y él creció sin papá. Y el papá era un pastor anglicano. Y fue uno de los más férreos hermanos ateos que hubo. Hasta el último día estuvo en oposición a Dios porque no sabía cómo lidiar con esa sabiduría de Dios, que Dios todo lo sabe. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Las cosas malas también, hermano, también las cosas malas nos ayudan a bien. Eso es un atributo, es un rasgo que caracteriza a Dios. Esa soberanía de Dios, que Dios da y Dios quita, lo que dijo Job. Entonces el ser humano, cuando escucha acerca de los atributos de Dios, de la santidad, de que Dios es justo, es como pegar con una barrera. Es como una barrera. Porque podemos decir que conocemos a Dios, hermano, pero ¿qué Dios conocemos? Y es necesario conocer los atributos de Dios para saber a qué Dios adoramos y cómo lo adoramos. O qué adoramos, ¿verdad? Porque si decimos que adoramos a un Dios verdadero y nosotros estamos viviendo una vida mezquina, ese no es un atributo de Dios. Por eso es necesario conocer los atributos de Dios. Dios no es mezquino. Dios da en abundancia, hermano. No da lo que sobró. Dios dio lo mejor. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a ser como Él. Por allá en una iglesia de allá, hermano, de mi país, un hermano que la iglesia venía empezando y pues gloria a Dios, bien entusiasmado, y pues quedamos, pastor, quedamos, y no, pues nos faltan sillas, gracias a Dios aquí faltan los hermanos, pero y dijo, pues yo le traigo unas sillas, y le traigo una silla de 3 patas, hermano. Entonces, si Dios estuviera del otro lado y le trajera a usted eso, ¿cómo se sentiría? Por eso Dios dice en Malaquías, ustedes me traen a mí lo que está dañado, me traen lo que está mal. Vaya y preséntenselo a su príncipe, a su gobernador, a su rey, a ver si realmente se lo van a aceptar. Porque uno de los atributos, de las características, de los rasgos de Dios, es que Dios da, no con tristeza. Dios no dio a su Hijo con tristeza. Por eso Pablo dice, den con gozo. Otra de las cosas es fidelidad, hermano. Dios es fiel, dice. Es fiel, hermano. Dios es fiel. Y cantamos, tu fidelidad es grande, Señor. Nadie como tú. Y muchas veces en los trabajos, hermanos, no somos ni fieles al jefe. Andamos buscando la forma de cómo quitarle el trabajo.
y hacerlo uno. No sé si ha visto ese tipo de personas, hermano. No es ni fiel con la persona tal vez de que lo ha bendecido, hermano. Y solamente espera un momento para señalarlo, juzgarlo. Le pregunto, ¿cómo es Dios? ¿Cómo Dios tomó a la samaritana? La señaló, la juzgó. Con amor la restauró. Es por eso que necesitamos aprender acerca de los atributos de Dios, hermano. Este pueblo de Israel, hermano, sabía todos los nombres acerca de cómo podían decir, Dios te proveyó. Sí, llámale Jireh. Jireh se te apareció, Dios proveyó. El Shaddai. Tenían cada nombre o forma como Dios se le manifestaba. Pero cuando Dios quiso hacer misericordia, porque cuando se presentan las necesidades, hermano, ahí es donde Dios prueba. Esa mujer tenía una necesidad de Dios, una necesidad que le mostraran misericordia. Y esa necesidad iba pasando, hermano, corriendo, mire, hermano. Yo no sé, yo creo que en ese tiempo andaban nosotros decimos en Honduras acá, las mudas, las piedras. Yo creo que para ese tiempo andaban las piedras acá, hermano, porque se gozaban más en apedrear a la gente que en dar amor. Aquí las andaban, hermano. Yo creo que por si no encuentro ahí en el camino y me toca darle una pedrada a alguien, pues se presenta un juicio, ¿verdad? Que agarraron un hijo desobediente. Ellos no tenían esa costumbre como Dios la tenía de perdonar y demás. Una de esas formas, de ese atributo, como Dios lo muestra en la naturaleza, como Dios lo mostró en la palabra, pero también Dios lo manifestó en carne, ese atributo, que fue en Cristo. Ese atributo encarnado de Dios, hermano, esa misericordia misma, agarró a esa mujer y la levantó. Y nosotros debemos de buscar ser igual que Él. No importa cuántas veces nos decimos, ya juzgué, pero Señor, perdóname para ser como tú. Señor, ya mentí, pero ayúdame a ser como tú eres, verás. Como tu atributo verás, así. Como no tiene sombra de variación, así quiero ser, Señor. Ayúdame a ser como tú. Porque ¿a qué Dios nos vamos a parecer, hermano? Si no lo conocemos. ¿Cómo vamos a querer conocer a Dios? Decir, yo me quiero parecer a ti, si no lo conocemos. El buey, hermano, conoce a su Señor. Lo conoce, hermano. El hermano me estaba diciendo, mira, me dice, ¿usted sabe su perrito? Él sabe dónde guarda su comidita ahí, hermano. Es que el día le quiso dar otra comida que no era la que el perrito sabía. Lo quería engañar. El perrito sabía que no era esa. Así debemos de ser nosotros, hermano. De conocer a nuestro Señor, de conocer hasta el alimento, hermano, que nos da. Que cualquiera cuando venga con una comida que no es la correcta, sepamos nosotros identificar que esa comida no es la correcta. Porque conocemos a nuestro Dios verdadero. Un atributo es una distinción, hermano. Es una cualidad. Y dentro del estudio, hermano, de la palabra, son aquellas perfecciones propias que señalan y distinguen a Dios, al Creador. Y es necesario conocerlo, conocer esos atributos para saber cómo debe ser adorado, hermano. Vaya a ser, hermano, como le ocurrió a una persona que su hija es sanada y de repente está tan agradecido de que su hija es sanada que va a donde la persona que la está atendiendo y le dijo, gracias, le dice, por sanarme mi hija. Gracias, te lo agradezco mucho. La enfermera lo vio y le dijo, gracias, le dice, pero no fui yo, le dice. Fue aquel doctor que está allá, le dice. Y un doctor mal arreglado, hermano. Ese, le dice. Y lo volteó a ver y le dice, ay,
Sí, es con el que tengo conflicto siempre. Entonces dijo, bueno, no sé quién haya sido, pero gracias, dice. Y se fue. El ser humano así es. Busca a Dios, de repente alguien le predica el evangelio y se da cuenta con que Dios no es lo que él creyó. Porque Dios no va a estar de acuerdo con las mentiras del ser humano. Entonces, cuando es presentado eso a Dios, el ser humano dice, no, bueno, gracias de todos modos. Y se va. Porque ese filósofo Nietzsche decía, es que el ser humano, dice, crea ídolos. Y ese le llaman Dios, dice. Diría yo, falso. Porque si el ser humano realmente, parte mentira, parte de verdad, si el ser humano buscara crear a Dios, ese Dios omnipotente, que es santo, 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 hermano, no tiene la capacidad de poder entender ningún ser humano a Dios. Si el ser humano entendiera a Dios, Dios dejara de ser Dios y el hombre, fuera Dios. Porque Dios no puede ser entendido, es aceptado. Hay muchas cosas que nosotros no comprendemos como Dios envió a su Hijo y lo aceptamos por la fe. Miren, Dios, hermano, hizo el universo, los cielos, las estrellas. Esta galaxia es una entre miles. Hay unos científicos que dicen que el universo es infinito. No, el universo no es infinito, el universo sigue creciendo. Y antes de 1900 había los telescopios, habían descubierto que era 5 o 10 años luz la capacidad del universo. Cuando se crearon los otros telescopios, llegaron a ver 90,000 millones de años luz de cada lado. Ni hemos llegado a comprender eso. Y Dios fue el que hizo la materia, el espacio y el tiempo. Así que Dios no es ni materia, no está atrapado al espacio o al tiempo. Es más que eso. Es más que eso. Entonces no podemos nosotros llegar a entender. El ser humano, cuando desprecia esos atributos verdaderos de Dios, entonces sí se hace un ídolo, pero un ídolo que pueda cargar, que lo pueda mover, porque sabe que va a aguantarle sus cosas, hermano. Se va a callar cuando tal vez esté engañando a su esposa, no le va a decir nada. Pero nuestro Dios que hizo la boca, hermano, ese Dios le va a decir, es pecado. No es justo que estés engañando a tu hermano. No es justo que le estés desobedeciendo a tu padre o a tu madre. Es ese Dios que va más allá y se mete adentro de nuestros corazones a revisarnos, hermanos, a decirnos las cosas. Esos son los atributos de Dios. Necesitamos, hermano, distinguir los atributos de Dios, porque estos señalan, hermano, quién es Dios, hermano. Le pasó a Cornelio, hermano, por no saber quién es Dios. Dios le envió un mensaje y le dijo, va a venir un siervo a predicarte el evangelio. Y llegó Pedro. Cuando miró a Pedro, se echó, hermano, a los pies. Y Pedro le dijo, sí, levántate, le dice, porque yo soy hombre igual que tú. Y le digo yo siempre, creo que Pedro hubiera puesto ahí, mejor el escritor Lucas hubiera dicho, es que yo voy al baño igual que tú. Yo no sé si esto le puede ofender a otro, pero yo voy al baño igual que tú. Las mismas necesidades que tú tienes, yo las tengo. Tú tienes necesidad de Dios, yo tengo necesidad de Dios. Y si usted estuviera ahí, también yo aquí, hermano. Ambos tenemos necesidad de Dios. Dios me ha dado la oportunidad de dar su palabra, pero también yo tengo necesidad de Dios. Ningún ministro que usted vea es más que usted. Nadie. E igualmente somos necesitados delante de Dios, hermano.
Y Pedro le dice, levántate, yo soy hombre igual que tú, le dice, levántate. No me adores, adora a Dios, hermano. Entonces, la necesidad de saber quién es Dios, de los atributos de Dios, porque si nosotros no sabemos quién es Dios y su fidelidad, a todos vamos a llamar Dios, hermano. A toda persona que canta, que predica, que miramos que sana o hace milagros, vamos a decir, uy, ese es Dios. Amén. No, hermano, es alguien que Dios utiliza y punto. Hermano, Juan y los judíos pueden decir, ay, ese es un gentil. Sí, era gentil, cierto. Pero en nada diferencian. Porque los judíos adoraban ángeles. ¿Dónde está eso? En la escritura, Juan, el apóstol, llega al cielo y embobado, hermano, se echa a los pies de un ángel. Y el ángel se asustó porque sabe que va a caer de allá, hermano, si acepta oración. Y le dice, levántate, papá, le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Adora al Señor. Y esa palabra dice, al alfa, al omega, al principio y al fin. Esos son los atributos de Dios, hermano. A ese nosotros debemos adorar. Hermano, si usted se engancha de un hombre, de la falda de un hombre, hermano, esa falda se va a romper, hermano. Pero si usted se agarra de esa falda del poder de Dios, hermano, va a arrancar virtud como arrancó esa mujer. Su alma va a ser sanada, nuestra alma va a ser restaurada, hermano. De eso es lo que nosotros debemos de tomarnos, del poder de Dios, hermano. Necesitamos, hermano, estudiar, investigar para poder reconocer, aceptar los atributos que son vitales, hermano, para estar adorando a Dios en espíritu y en verdad, adorarlo correctamente, hermano. El salmista decía esto al respecto, hermano. Salmo 139:6, para los que estén apuntando. Qué conocimiento tan maravilloso, dice. Rebasa mi comprensión, por aquellos que dicen que entienden a Dios. Rebasa mi comprensión, dice, tan sublime es que no puedo entenderlo. No puedo entenderlo. Y el versículo 23, él dice, tú me formaste. Esa palabra, tú me formaste, él está hablando, tú me creaste, tú me hiciste, tú me creaste. Y alguien que me podría decir, siguiendo, tratando con esos argumentos, es que algún día vamos a comprender a Dios, hermano. Todavía si sigue con eso. Hermano, yo no sé, pero tal vez usted tiene mente de ingeniero, pero mi persona no, ¿verdad? Cuando una persona se sube a un avión, no sabe cómo funciona, hermano. Ese pájaro, dicen allá tan alto, ¿verdad? De metal, cómo vuela. Pero se sube sin saber sobre física, sobre ingeniería, y por fe se monta. Y una de las cosas que hace, hermano, muchos, no sé, ¿verdad? Pero es que primero investigan qué aerolínea, ¿verdad? Investigan. Muchos tienen dificultades con temor de morir. Entonces buscan cuáles han sido las más seguras. Las más seguras. Y mire que le voy a decir, es bueno que lo haga. ¿Por qué? Cuando usted va a buscar una iglesia, a un lugar, es bueno saber qué tipo de doctrina están enseñando. No se suba a cualquier avión, hermano. No se suba a cualquier avión. Investigue. Sepa qué hablan, qué enseñan, que lo están preparando para un viaje que está a las puertas, hermanos. Puede ser hoy, mañana. Y a quién adoran, amén. Entonces debemos, hermanos, de procurar saber las distinciones y los atributos de Dios, hermano. Dice Juan 17:2. Dice, puedan buscarlos, les voy a dar tiempo. Y aunque, hermanos, esas aerolíneas que puedan tener temor de perder las vidas, va, y pueden decir, aún los hombres puedan sufrir pérdida, pero nuestro Dios, hermano, no ha sufrido ninguna pérdida, hermano. Ninguna pérdida. Y ese es uno de los atributos. Para que yo puedo decirte que
de que Dios es todopoderoso, hermano. ¿Para qué me sirve saber que Dios es todopoderoso? Bueno, le comunico que usted está en las manos de Dios. Y si usted está en las manos de Dios, hermano, ¿quién podrá abrirle su mano? Nadie. Dice San Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno se perdió. Mira, hermano, un atributo maravilloso de Dios, la seguridad de Dios, que nosotros debemos de tener fe en Él. Amén. Asimismo dice, los atributos de Dios han sido manifestados desde el cielo para señalar al verdadero Dios y Salvador Jesucristo. Y eso lo dice Tito 2:13, para los que dicen de que Jesucristo no es Dios, hermano. Así que ningún hombre, hermano, puede tener una excusa, hermano, de no poner la esperanza en Cristo. Ningún hombre puede decir, yo no lo sabía. No sabía cómo buscarte, no sabía que existías. Hermanos, porque Pablo dijo acerca del atributo de la omnipotencia y de la deidad de Dios en Romanos 1:19, lo puedan buscar. Acerca diciendo Pablo, miren, Pablo les está diciendo, no se necesita fe para creer que Dios existe. Es más, nosotros ahora, por la ciencia, y decía un científico, una persona que empieza a estudiar la ciencia, decía, el primer sorbo de la ciencia te vuelve ateo, pero al final del vaso, dice, Dios te está esperando. Es decir, que la ciencia comprueba que esto no surgió de la nada, porque la nada crea nada. Se necesita más fe, no creer en Dios, porque es negar algo que es visible. Dice Pablo, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Así que primeramente Dios, el deseo de Él es manifestar ese atributo a toda la creación, hermano, a todo su ser creado, a toda la creación. Dios ha manifestado que Él es omnipotente, que todo lo puede. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. No dice medio la ven. No. Se hacen claramente visibles de Él. ¿El qué? Su eterno poder y su deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, que esas son las cosas que Dios ha creado, los cielos, las estrellas. Es un autoparlante de Dios comunicándole al mundo, hay alguien que creó esto. Hay alguien que creó esto. Y ese debe de ser adorado. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que Pablo dice, Dios puede ser entendido, que hay un Dios. Los hombres pueden entender que hay un Dios por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Así que Pablo cierra eso, hermano, y dice, no hay excusa de ningún hombre para que pueda entender que hay un Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, como los animalitos que estábamos hablando. Hermano, debemos de ser agradecidos. Dios incluso muestra cada día su misericordia con nosotros, hermano. Amén. Pues deberíamos ser cortados, hermano, solamente con desearle el mal a alguien. Deberíamos de ser talados, hermano, porque atentamos en contra de su santidad diariamente, pero es su misericordia, hermano. Ahora, esa evidencia de que Dios da al ser humano, hermano, por medio de la creación, también la dio por medio de su palabra. Esa fue una administración de Dios antes de la palabra. Y sigue latente. Porque muchas personas que no conocen la palabra de Dios, Dios les sigue hablando por la naturaleza. Ahora, después de que se dio la ley en el Sinaí, Dios ahora se manifestó por medio de su palabra.
Y Él se hace visible en su palabra diciéndole lo que no le gusta a su pueblo. Que escojan las bendiciones y no las maldiciones. Y esas dos, hermanos, la naturaleza y la palabra, ahora nos deben de guiar a esa manifestación de los atributos de Dios que señalan a Cristo como Señor y Salvador. Porque Él dice en Hebreos que ahora nos habla por medio de su Hijo, porque lo es manifiesto por medio de Él todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible, habla Colosenses. Él es el atributo encarnado de Dios. Tanto la naturaleza misma nos debe enseñar que Cristo es el Señor. Y también la palabra debe de guiarnos a Cristo. Dice a Timoteo 1:17: por tanto, al Rey de Reyes, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sean el honor, la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Aleluya. ¿A quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Quiero terminar, hermanos, con esto. Si me acompaña mi esposa. Lo que Dios, hermanos, ha manifestado, su gloria, su poder, esas cosas invisibles, hermanos, ha sido por un atributo. No porque nosotros seamos grandes hombres, sino es por un atributo, por misericordia, hermano. Amén. Misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios, hermanos. Busquemos, hermanos, donde Dios alimenta a sus hijos. Y aferrémonos a su verdad. Su palabra es la verdad, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios Todopoderoso, Señor, porque has mostrado desde los cielos, Señor, desde los principios, Señor, de la creación, ese amor que tú, oh Dios, revelas al ser humano. A aquellos, Señor, que no te conocían, por medio de la naturaleza les enseñas. Por medio de tu palabra, Dios, Señor, te ha revelado. Y también en estos postreros tiempos, Señor, esos atributos maravillosos, Señor, fueron encarnados en Cristo. Te alabamos y te bendecimos. Permítenos conocerte, pero también poner en obra, Señor, ese conocimiento, Señor. Porque de nada vale, Señor, tener un conocimiento de ti y no ponerlo por obra. Seríamos peores, Señor, que animales irracionales. Ayúdanos a no abandonarte, Señor, aunque sea la apretura grande, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio
evidencia el amor tuyo, Señor, hecho carne. Ese es el mayor atributo, el amor. Lo invistió de carne y lo envió a la tierra. Aleluya. No lo trajo como el omnipotente, no lo presentó como el poderoso rey, lo trajo como el amor. Y eso nos eso lo tenemos nosotros, porque Dios es amor. Amor. Amén. Gracias.